igual después le queda subida en el aula virtual. Bueno, entonces vamos a empezar con la unidad número 7. En este caso, en la unidad número 7 vamos a ver estándares de calidad de aire, estándares de emisiones y calidad de aire ambiente, control de calidad de aire, tratamiento de emisiones, dispersión de los contaminantes del aire, control de fuentes de movimiento, gestión de la calidad del aire. Entonces, bueno, acá un poco para repasar sobre lo que son contaminantes primarios y contaminantes secundarios. Bueno, los primarios ya habíamos dicho que son aquellos procedentes directamente de las fuentes de emisión, como es el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, óxidos de azufre en general, el óxido nítrico, la mayoría de los hidrocarburos, y los contaminantes secundarios son aquellos originados por la interacción entre dos o más contaminantes primarios o por sus reacciones con los constituyentes normales de la atmósfera. En este caso, el ácido sulfúrico y el ácido nítrico, por ejemplo. Entonces, bueno, acá actualmente más del 90% de los contaminantes de la atmósfera se debe a una pequeña cantidad de contaminantes denominados primarios, producidos fundamentalmente en el consumo de combustibles fósiles como el petróleo, gas natural y carbón. Bueno, acá abajo también vuelvo a mencionar varios ejemplos. Con respecto ahora digamos, en qué es lo que dice la normativa, entonces se entiende por contaminación atmosférica la presencia en la atmósfera de cualquier agente físico, químico o biológico o de combinaciones de los mismos en lugares, formas y concentraciones totales que sean o puedan ser nocivos para la salud, seguridad o bienestar de la población o perjudiciales para la vida animal. El uso y gozo de las propiedades y lugares de recreación. Esto, digamos, dice la ley 20.284/73, que es una ley nacional de la calidad del aire. Entonces, un número importante de estudios han demostrado los efectos de la contaminación atmosférica tiene sobre la salud humana, afectando fundamentalmente el sistema respiratorio y el cardiocirculatorio. Entonces, diferentes estudios han demostrado que los ancianos, las personas con la salud comprometida, que padecen bronquitis crónica, asma, enfermedades cardiovasculares o diabetes, y los niños se encuentran entre los grupos más vulnerables. La Organización Mundial de la Salud considera la contaminación atmosférica como una de las más importantes prioridades mundiales en salud y sostiene que es un problema muy ligado al cambio climático, debido a que ambos se encuentran muy relacionados en gran parte debido al incremento del uso de combustibles fósiles. Entonces, acá en la tabla 3, los principales contaminantes atmosféricos y químicos y sus fuentes. Entonces tenemos las partículas en suspensión, por ejemplo los PM10, que son producto de los humos negros, por ejemplo, que, digamos, la formación es a través de, como un contaminante primario y secundario también, que el estado físico puede ser sólido, puede ser líquido. Las fuentes son los vehículos, los procesos industriales, el humo de tabaco. Bueno, el dióxido de azufre, tenemos que un contaminante primario, estado físico gaseoso. La fuente, procesos industriales, vehículos, y así, digamos, tenemos después el dióxido de nitrógeno, el monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles, el plomo, por ejemplo, tenemos el ozono, que es un contaminante secundario, como habíamos visto en la unidad anterior, que es un
un gas, digamos, producido por los vehículos a la fotooxidación del óxido nitroso, de los óxidos de nitrógeno en general y lo que son los compuestos orgánicos volátiles. Ahora, digamos, con respecto a los estándares de calidad de aire, históricamente las comunidades locales han tenido miedo a promulgar ordenanzas estrictas sobre la contaminación del aire por medio a ahuyentar a la industria. Por ejemplo, Estados Unidos es un país que se volvió rico básicamente contaminando su propio territorio a través, bueno, desde el momento en que descubrieron los hidrocarburos o antes, digamos, de descubrirle una utilidad a los hidrocarburos a través digamos, salían básicamente a cazar ballenas para la obtención de aceite, para la iluminación de las calles, por ejemplo. Posteriormente, que cuando descubrieron el petróleo y sus correspondientes destilados y distintos cortes del petróleo, como ser el queroseno, encontraron que el queroseno era más barato, muchísimo más efectivo que para iluminar las calles, por ejemplo, que matar a las ballenas. Entonces, básicamente, cuando encontraron el queroseno y después todos los otros cortes del petróleo, no sabían qué hacer, digamos, con ese líquido negro oleoso, digamos, hasta que los investigadores encontraron que tenía como utilidad producir nafta, gasoil, y bueno, posteriormente los investigadores encontraron que podían hacer funcionar un motor, en vez de hacerlo funcionar al motor con agua en estado de ebullición, como era la máquina a vapor de la primera revolución industrial, encontraron que los motores los podrían hacer andar con combustible fósil, digamos. En este caso, nafta y gasoil. Entonces, bueno, a partir de ahí empezaban a contaminar exponencialmente, no solo con eso, sino con la extracción de los minerales, a través de todo lo que conlleva la minería para la obtención de minerales para ofrecer los distintos productos dentro del capitalismo. Entonces, bueno, se hizo básicamente Estados Unidos un país rico por la industria, porque le daba trabajo a sus pobladores en su industria emergente y por lo tanto, bueno, encontró bienestar, digamos. Pero ¿qué pasó? Se empezaron a dar cuenta de que estaban contaminando el ambiente, el agua, donde había manchones de hidrocarburos, no podían crecer los vegetales, básicamente se morían, contaminaban el agua, no servía para nada el agua, enfermaba a la gente, a sus propios pobladores con las emisiones. Bueno, en la historia de Estados Unidos hay muchísimos ejemplos que están muy bien estudiados, cada uno de ellos, en cuanto a la contaminación y las enfermedades que produce la contaminación. Entonces, a partir de ahí, ¿qué pasó? Todos estos países industrializados empezaron como a querer llevarse la contaminación a otros países emergentes que también querían hacerse ricos, fortaleciendo su industria, produciendo bienes y servicios dentro del capitalismo o dentro del comunismo también, digamos, también se contamina, o sea, no hace falta una ideología para contaminar. Entonces, todas las naciones básicamente querían ganar plata, digamos. Entonces, bueno, a partir de ahí, ¿qué responsabilidad ética, digamos, tienen las industrias para implementar normas de control de contaminación para instalaciones ubicadas en países donde no existen las medidas estrictas, digamos? Porque, bueno, países como Estados Unidos, Europa, tienen normativas que son extremadamente estrictas, digamos. Por darle un ejemplo, en Alemania es inviable obtener el cobre
en minas de cielo abierto como se hace, por ejemplo, en Chile o en Argentina, por todo el costo del particulado volátil y los problemas respiratorios de la población que podría llevarles a hacer minería a cielo abierto, toda la normativa de contaminación de las aguas. Entonces dicen en Alemania que la única forma que podrían es dar un salto tecnológico a hacer la minería bajo tierra para extracción de cobre, que sería, pero tendría que ser un salto tecnológico bastante importante, digamos. Entonces, ¿qué prefieren? Alemania comprarle el cobre barato a Chile, digamos, básicamente. En cuanto a la legislación sobre la calidad entonces de aire de Estados Unidos, bueno, más de un poco de historia, digamos, más de lo mismo. Entonces, la calidad del aire empezó, digamos, empezaron a ver, digamos, de que en Los Ángeles empezaron a querer regular primero la contaminación por humo, digamos, en 1905. En 1943, digamos, el número de automóviles había aumentado hasta donde los llevó a hacer como a producir, digamos, el smog fotoquímico, el primer smog fotoquímico del mundo. Después empezaron a establecer leyes de 1963, por ejemplo, la emisión con límites de emisión, digamos. Después también el gobierno federal empezó a establecer cuáles son los principales contaminantes de la calidad del aire. Bueno, ahí en Estados Unidos tienen básicamente muy bien estudiados todos los contaminantes que se producen y son como muy estrictos en la parte ambiental dentro de su propio territorio. Entonces, básicamente si hay algún protocolo o algo que es necesario aplicarlo en otro país, básicamente se va y primero se investiga qué es lo que hay en la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, porque es básicamente es un organismo ambiental por excelencia, digamos, a nivel mundial. Entonces, en 1970 se empezó, digamos, se implementaron normas y se les dio como hasta 1975 a los estados para que empiecen a cumplir la normativa. Bueno, básicamente todo lo que tiene que ver, digamos, con distintos tipos de materiales peligrosos que pueden ser segregados al aire y en qué valores. También, bueno, la ley, incluso en el 2007 se hizo una ley para establecer el estándar del ozono ambiental, en el año 2007, por ejemplo. Y, bueno, básicamente, entonces, se delimitaron lo que son, digamos, estos estándares primarios y estándares secundarios. Empezaron a aparecer en la normativa, digamos, que aquellos estándares primarios son aquellos que están destinados a la salud de la población y los estándares secundarios de contaminantes son aquellos que están más relacionados con el daño por corrosión, daño a la propiedad, la salud animal, la falta de visibilidad, por ejemplo. Y por ejemplo acá, digamos, tenemos en esta tabla distintos contaminantes, digamos, esto según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Tenemos, por ejemplo, el monóxido de carbono, el plomo, el dióxido de nitrógeno, las partículas PM10, la PM2,5, el ozono, el dióxido de azufre, por ejemplo. La cantidad de concentración, digamos, que tiene que haber en un determinado tiempo, si ven. Y, por ejemplo,
el monóxido de carbono tiene en una hora, tiene que haber 35 partes por millón, por debajo de 35 partes por millón, es decir, 40 miligramos por metro cuadrado, digamos, para decir que ese ambiente no es tóxico, digamos. Y como estándar secundario, en este caso no hay, digamos. Bueno, en el caso de 8 horas, ¿cuántas partes por millón ven que se ve como reducida? En vez de ser 35 partes por millón en una hora, en 8 horas tiene que haber 9 partes por millón, cada 10 miligramos por metro cúbico de aire, digamos. Bueno, en el caso del plomo, en este caso sí tiene estándar primario y secundario, pero si ven son los mismos. Es decir, el estándar primario habíamos dicho que tenía que ver con la salud humana y el secundario con el daño a la propiedad de los animales o de las plantas, digamos, la salud ambiental. En el caso, por ejemplo, del dióxido de azufre, que les había dicho que era muy tóxico, por ejemplo, no tiene que haber nada, digamos, en 3 horas de muestreo. Y en 24 horas tiene que haber 0,14 partes por millón, digamos, para que se considere como el ambiente que está, digamos, que no hay tóxicos, digamos, que libre, en este caso, de dióxido de azufre. Y en el caso, si ven por el daño a la propiedad, digamos, como estándar secundario, ven que en 3 horas sí puede ser un poquito más alto, digamos. Pero en este caso, teniendo en cuenta de que sí va a producir daño a la salud, porque no tiene que haber nada según el valor estándar primario, digamos, del dióxido de azufre. Bueno, ahora con respecto a la normativa argentina, en la Argentina, entonces, como les había mencionado, la ley 20.284/73 de protección de los recursos del aire, entonces dictamina en su artículo 6 que la Autoridad Sanitaria Nacional es la que posee la facultad para fijar las normas de calidad de aire, las concentraciones de contaminantes correspondientes a los estados del plan de prevención de situaciones críticas de contaminación atmosférica conforme se establece en la tabla 4. Entonces acá en la tabla 4 están las concentraciones de contaminantes, digamos. Y está, por ejemplo, el monóxido de carbono, cuánto es el valor máximo que tiene que haber en 8 horas, y cuánto es el valor máximo que puede haber en 1 hora de muestreo. Acá para ser considerado una alerta, por ejemplo, la norma de calidad quiere decir que esta norma tiene que cumplirse sí o sí, digamos. Y están sujetos a apercibimiento de sanción, digamos. En el caso que la empresa, que por ejemplo está produciendo alguna emisión gaseosa, algún efluente gaseoso, no cumpla con esta normativa. Obviamente después las provincias tienen cada una su normativa provincial, digamos, que por ejemplo la de Buenos Aires es una de las provincias que más completo tiene la normativa con respecto a la parte ambiental, no solo de contaminantes gaseosos, sino también del agua. Entonces, bueno, y para que sea considerado, por ejemplo, alerta, alarma o emergencia, las correspondientes concentraciones, digamos, que por ahí son diferentes a la norma en sí, pero digamos, en el caso de alerta sí que están un poquito más elevados de lo que dice la norma, hasta emergencia, digamos que ya están bastante más, 3 veces más elevados, por ejemplo, y 5 veces más si se censa el monóxido de carbono en 8 horas, por ejemplo. Bueno, están los óxidos de nitrógeno, por ejemplo, en parte por millón en 1 hora. El dióxido de azufre, que habíamos dicho que era el más tóxico, por ejemplo, de los contaminantes gaseosos que puede producir la industria.
Entonces en este caso tiene que ver el valor extremadamente chico, que tiene que haber 0,03 partes por millón. Así que bueno, el ozono, las partículas en suspensión, por ejemplo, partículas sedimentables, todos los valores, digamos, de contaminantes. Entonces la normativa argentina establece entonces normas y niveles guía. Como le había dicho, las normas son límites que deben cumplirse bajo apercibimiento de sanciones legales que correspondan a su incumplimiento. Y los niveles guía son concentraciones de contaminantes debajo de cuyos valores se estima, para el grado de conocimiento del que se dispone, que no existirán efectos adversos en los seres vivos. Es decir, muchas veces no coincide lo que es la norma límite, la norma con lo que son los niveles guía. Es decir, los niveles guía puede, según lo que dice la bibliografía, de lo cual puede causar daño a la salud, por ejemplo, o a los seres vivos en general. Y la norma es un valor del cual, si no se cumple, hay sanción, digamos. Entonces, bueno, por ejemplo, para darle un ejemplo, a continuación se presentan los contaminantes normados en la provincia de Buenos Aires mediante el decreto 3395/96, reglamentario de la ley 5965. Entonces, bueno, acá está como ya un poco más desglosado el tema de los contaminantes. Entonces, por ejemplo, esto ya de la provincia de Buenos Aires, entonces material particulado, el PM10, por ejemplo, en las 24 horas y el valor que tiene que haber, digamos, de miligramos por metro cúbico de PM10, digamos, partículas menores a 10 micrómetros. Entonces dice que a las 24 horas tiene que haber 150 micrómetros por metro cúbico. Al año tiene que haber, por ejemplo, 50 micrómetros por metro cúbico en un año de muestreo. Entonces son, digamos, valores de los cuales ya la normativa dice, digamos, en definitiva, los límites máximos permisibles de concentración de un contaminante de aire durante un tiempo promedio de muestreo determinado. Acá, por ejemplo, del dióxido de azufre y todas las condiciones de muestreo también tienen que figurar, digamos, en la reglamentación para decir la manera óptima en la cual se tiene que hacer el muestreo. Por ejemplo, en la provincia de Jujuy los valores vigentes se encuentran en el decreto reglamentario 5980/06, evaluación de impacto ambiental y normas técnicas de calidad ambiental para la protección de la atmósfera, de las aguas y del suelo. En cuanto al control bueno, seguimos con control de calidad de aire. La forma más sencilla de controlar la contaminación del aire es eliminar la fuente de contaminación. Por ejemplo, evitar, digamos, del quemado de incineración, por ejemplo, de lodos, para la cual no se puedan generar emisiones gaseosas, y de este lado que tengan que medirse los contaminantes que se están esparciendo por el aire. Entonces, en otros casos también se puede modificar el proceso o algún paso del proceso para evitar contaminar, digamos, tanto. Y con respecto a cómo se hace en la industria el tratamiento de estas emisiones, hay diversos dispositivos de control de contaminación del aire que se dividen convenientemente en los apacibles para el control de partículas y los utilizados por el control de contaminantes gaseosos. Entonces también según el tamaño de la partícula hay un distinto tratamiento a la emisión que se está generando.
de partículas o de gases. En este caso hay una fórmula que se estima para el porcentaje de recuperación, por ejemplo, si es que el aire, por ejemplo, tiene algún contaminante, entonces se estima el porcentaje de recuperación de lo que es, en este caso, el aire, utilizando, digamos, esta ecuación. X1 es la cantidad de contaminantes recolectada en un dispositivo de tratamiento por unidad de tiempo, y X0 es la cantidad de contaminante que entra al dispositivo por unidad de tiempo. Por 100, y en este caso da el porcentaje de recuperación, digamos. Bueno, en cuanto al control, por ejemplo, de partículas, hay cámaras de sedimentación que, como se ven esquematizadas, a veces hay fotos, que como se ve esquematizada, las cámaras de sedimentación consisten en, digamos, en un lugar donde se produce la entrada del gas contaminado. Por ejemplo, puede venir de la industria del cemento, por ejemplo, donde hay mucha particulado en el aire que está presente, entonces toda esa, o por ejemplo, algún tipo de producción de algún, no tanto en partícula grande como pueden ser polvo, puede ser algún otro tipo de partícula, digamos, gaseosa. Entonces, en este caso, la cámara de sedimentación lo que hace es, permite, digamos, permite que entren en estas tolvas donde se va recolectando todo el material particulado y sale el aire limpio, digamos, sin las partículas que están presentes, digamos. Perdón, esta solo es para partículas grandes, digamos, en este caso que son partículas mayores a 100 micrómetros, no sirve para partículas gaseosas, por ejemplo, donde son muchísimo más pequeñas. También están lo que se llaman separadores ciclónicos, donde en este caso el aire con polvo entra, digamos. En este caso el aire con el polvo pasa, digamos, por un cilindro cónico. Entonces ven, hay entrada de aire y acá tenemos un cilindro cónico, el cual tiene salida al exterior del aire limpio. Entonces choca, digamos, en ese cilindro lo que es todo el polvo, el aire con el polvo, y de este modo el polvo sale, digamos, hacia el exterior, digamos. Se recolecta en una tolva, digamos. Entonces los sólidos pesados migran a la pared del cilindro, donde se reduce la velocidad debido a la fricción, o sea, al golpear con este cilindro, se deslizan hacia abajo del cono y finalmente salen por la parte inferior. Y el aire limpio sale por la parte superior, digamos. Este es un separador ciclónico, se llama. Después están los filtros de manga también, que en este caso funciona como si fuera una aspiradora común. En este caso el polvo limpio, perdón, el polvo sucio entra por una de las conexiones de lo que sería este filtro de manga, y el aire limpio sale por donde están, digamos, acá están los filtros de tela que van albergando lo que es toda la partícula de polvo, digamos, donde se va reteniendo. Entonces el polvo es capturado y sale por la parte de abajo, la partícula de suciedad, y el aire limpio sale luego de traspasar los distintos filtros, digamos. Bueno, como si fuera una aspiradora gigante. Esta es la fotito, digamos. En el caso de un depurador, en este caso, en vez de ser funcionar con filtro de manga, como el caso anterior, en este caso el agua es la que retiene las partículas de suciedad, digamos. Entonces el aire sucio entra, digamos, por
por este conector y se va recolectando en esta columna que tiene agua, se va recolectando, se van disolviendo todo el particulado que está presente, digamos, en el aire. Entonces burbujea en todo el líquido en esta columna y sale el aire limpio de todas partículas, sale hacia el exterior. Y el agua sucia con incorporado, digamos, todas las partículas, sale por otro lado, digamos. Entonces, bueno, básicamente este es, digamos, cómo funciona el depurador. Ahora, con respecto a los precipitadores electrostáticos, se utiliza, por ejemplo, ampliamente en centrales eléctricas, porque principalmente la energía está fácilmente disponible. Entonces, en este caso, este precipitador electrostático tiene una carga positiva, digamos, una pared que tiene metálica, que tiene carga positiva, tiene una carga negativa, que es un alambre que pasa por la mitad de los dos metales, digamos, que son positivos. Y entonces en este caso, ¿qué pasa? Se le hace pasar corriente eléctrica y las partículas de polvo, como tienen carga negativa, se unen a lo que son las dos paredes positivas, digamos, todas las partículas de polvo. Entonces de este modo el gas pasa y queda adherido todo, por electrostática, queda adherido todas las partículas de suciedad que tienen carga negativa, digamos. Entonces, bueno, en este caso el precipitador electrostático funciona, digamos, de este modo. Posteriormente se tiene que sacar este filtro electrostático, golpearlo un poco para eliminar la partícula de polvo adherido y se lo vuelve a colocar, digamos. Esto también tengo entendido que lo vieron en la parte práctica, así por eso voy un poquito rápido. Bueno, acá en este gráfico tienen en el eje de las X, tienen el tamaño de la partícula y en el eje de las Y tienen la eficiencia de la eliminación de lo que son las partículas. Entonces, tienen las distintas metodologías, tienen por ejemplo A, B, C, D. Por ejemplo, A es cámara de sedimentación. Entonces, según el tamaño de la partícula, si es una partícula que por ejemplo es mayor a 10 micras, vemos que tiene eficiencia, digamos, eficiencia en la eliminación de partículas de más o menos que tienen 10 micras hasta más o menos partículas de 100 micras. Y nos vamos, por ejemplo, hasta el último, que es el G, que es el filtro de manga. Por ejemplo, tiene más eficiencia, como lo vemos acá, un 90% de eliminación, por ejemplo, de partículas que son entre más o menos 0,7 más o menos, 0,6, 0,7 de tamaño de partícula, hasta llega una eficiencia, puede llegar al 100%, por ejemplo, en partículas de más o menos unas 3 micras, más o menos por acá 3, 4 micras, digamos. Entonces, acá, según el tamaño de la partícula que queremos eliminar, vamos viendo cuál es la metodología más eficiente, digamos, para esa eliminación. Y ahora, este era el control de contaminantes de particulados, digamos. Ahora, en cuanto al control de contaminantes gaseosos, en este caso el control de gases implica la remoción del contaminante de las emisiones gaseosas, un cambio químico en el contaminante, un cambio en el proceso que produce el contaminante. Los depuradores húmedos, como ya se mencionó, pueden eliminar los contaminantes gaseosos simplemente disolviéndolos en agua. Alternativamente se puede inyectar un químico, como ser la cal, en el agua depuradora, que luego reacciona con los contaminantes. Esta es la base, por ejemplo, para la eliminación del dióxido de azufre. Dióxido de azufre que lo hemos
mencionado hasta el cansancio de que uno de los principales contaminantes, por ejemplo, de la industria energética, ya que en la quema de carbón mineral se produce gran cantidad, digamos. La absorción también es un método útil cuando es posible poner en contacto el contaminante con absorbente eficiente como el carbón activado, como se muestra en la figura 13.7. En este caso el carbón activado tiene como distintas endijas a nivel molecular, lo cual permite que el contaminante quede atrapado dentro de la partícula, digamos, de carbono. Entonces, de este modo atrapa eficientemente por absorción un determinado contaminante. La incineración o quema se utiliza cuando el contaminante orgánico se puede oxidar hasta convertirse en dióxido de carbono y agua. Una variación de la incineración es la combustión catalítica, por ejemplo, la que tienen los vehículos, para la eliminación de contaminantes por el caño de escape. Entonces, en este caso, tienen los vehículos ya de fábrica, vienen con un catalizador, que se denomina. El catalizador está hecho en base a platino y lo que hace es que a los óxidos de nitrógeno, por ejemplo, los oxida a nitrógeno y digamos, básicamente los transforma y los elimina en gases que no, liberándolos como gases que no son contaminantes. Ya en detalle vamos a ver en las siguientes diapos cómo se produce el proceso. Entonces, en este caso, el gas sucio industrial, por ejemplo, puede entrar a través de este conector donde hay presente carbono activado. El carbono activado atrapa la molécula del gas contaminante y sale gas limpio por otro conector, digamos. El incinerador, el que habíamos dicho que era directamente una combustión, es decir, una oxidación por calor, en presencia de oxígeno. Entonces, en este caso, sí que el contaminante se puede oxidar hasta dióxido de carbono y agua, digamos. Entonces, si es que se puede llegar a oxidar y a formar parte de estos gases que no son tan contaminantes como el que previamente se inyectó en este incinerador, puede también ser una variable para realizar la limpieza del contaminante del efluente gaseoso. Ahora, por dar un ejemplo de cómo se hace el control del óxido de azufre, para no eliminarlo, por ejemplo, en el aire. Entonces, los óxidos de azufre, que son el dióxido de azufre y el trióxido, son contaminantes atmosféricos graves y, sin embargo, omnipresentes. La principal fuente de óxido de azufre, entonces, son plantas eléctricas de carbón. Los estándares cada vez más estrictos para el control de dióxido de azufre han impulsado el desarrollo de una serie de opciones y técnicas para reducir sus emisiones, y entre estas opciones están las siguientes, digamos. Por ejemplo, el cambio a combustible con bajo contenido de azufre. Eso directamente sería un cambio en vez de utilizar este combustible mineral, se pase a gas natural, por ejemplo, o petróleo, que son más bajos en azufre que el carbón, por ejemplo. Otra cuestión es, por ejemplo, desulfurar el carbón, es decir, sacarle, digamos, la pirita de hierro, que es la molécula que tiene atrapada, por ejemplo, el azufre, y es aquella que libera el azufre a la atmósfera, como dióxido o trióxido de azufre, una vez que se combustiona. Entonces, la eliminación del azufre requiere reacciones químicas y se logra más económicamente si el carbón, por ejemplo, es gasificado, convirtiéndolo en un gas parecido al gas natural. Sería otra forma de eliminar
el azufre del carbón. Otra forma de tratar o eliminar, no lidiar, por ejemplo, con los óxidos de azufre es construir humeros o chimeneas altos, digamos. Este método es económico, pero ¿qué pasa? Si se construye una chimenea muy alta, si bien no nos estamos contaminando nosotros, el contaminante puede viajar varios kilómetros y contaminar otra ciudad o incluso otro país. Desulfurar los gases de combustión, entonces reducir, por ejemplo, los óxidos de azufre limpiando los gases provenientes de la combustión. Entonces muchos sistemas han sido empleados y se han realizado una gran cantidad de investigaciones para hacer que estos procesos más eficientes. El método más utilizado para la eliminación de los óxidos de azufre en los gases de la combustión es poner en contacto con cal, digamos. La reacción de, por ejemplo, el dióxido de azufre con la cal produce la piedra, digamos, produce el sulfato de calcio, digamos que es que es yeso, digamos, son sólidos que tienen bajas solubilidades y que se pueden separar en tanques de sedimentación por gravedad. Entonces, una de las metodologías, otra que también se puede utilizar cuando se quiere eliminar el azufre, entonces se lo hace reaccionar los óxidos de azufre con la cal, digamos, con el sulfito o el sulfato de calcio. Entonces acá también es posible convertir el azufre en ácido sulfídrico o en ácido sulfúrico o en azufre elemental y comercializar estas materias primas. Desafortunadamente los posibles mercados para estos productos químicos son mucho menores que la producción potencial de sulfuración. Acá, por ejemplo, en esta tabla pueden también ver las distintas metodologías para la eliminación de contaminantes gaseosos según el tamaño. Por ejemplo, ya partículas muy pequeñitas, digamos, ya hay que irse a incineración o material absorbente, por ejemplo, o depurador también, que habíamos dicho que era hacer un burbujeo en agua, por ejemplo. Bueno, son distintas métodos, o por ejemplo, si ya la partícula es muy grande, directamente habíamos dicho cámara de sedimentación, que según el diámetro del contaminante, ya habíamos dicho que estaban en valores entre por ejemplo, 2 a 1000 micrómetros, por ejemplo, de tamaño. En el caso, bueno, separador ciclónico, tienen distintas metodologías según el tamaño, digamos. Bien, ahora en cuanto a la dispersión de los contaminantes en el aire, acá en este caso hay que tener en cuenta que hay una capa que se llama límite atmosférica, que en este caso varía desde los 200 hasta los 1000 metros, digamos, y está dentro de la troposfera. Entonces va desde el nivel del suelo hasta los 200 y puede variar hasta los 1000 metros. Entonces, desde el punto de vista fluidodinámico, la capa más compleja por su interacción con la litósfera y la hidrósfera. Entonces, en esta capa límite atmosférica se presentan todos los fenómenos relacionados con la mezcla, dispersión de los contaminantes, que interesan destacar aquí, siendo los parámetros más significativos los que se enlistan a continuación: la magnitud, la dirección y la persistencia del viento, la temperatura y la presión, la humedad y la pluviosidad, la radiación solar, la turbulencia. Todos estos parámetros, digamos, están interrelacionados, pues la radiación solar condiciona la temperatura y esta a la densidad, que a su vez determina la presión, y se diferenciarán solo a fines prácticos estos distintas variables, digamos, que pueden influir en la mezcla y dispersión de los contaminantes.
Entonces la magnitud, por ejemplo, la dirección del viento, la persistencia, todo tiene que ver, digamos, con la dispersión de los gases, ya que si hay mayor magnitud de viento, por ejemplo, la dirección está en un sentido o en otro la dirección, o la persistencia del viento, entonces todo eso va a influir en lo que es la contaminación y dónde va a poder registrarse, por ejemplo, la presencia de ese contaminante desde un determinado punto. También la temperatura ambiente va a tener relación con la dispersión del contaminante. En la clase anterior, por ejemplo, habíamos visto la parte de la parcela de aire, donde podemos ver, en este caso, la temperatura ambiente, sobre todo en el caso de una inversión térmica, es decir, cuando se pone una capa caliente de aire en la parte superior de una ciudad, por ejemplo, y no deja que el aire siga ascendiendo debido a que esa capa caliente, digamos, hace como si fuera una tapita de una olla. Entonces todos los contaminantes se quedan concentrados en la parte más baja, digamos. Bueno, la presión atmosférica también habíamos dicho que tenía incidencia en la dispersión de los contaminantes, ya que para explicar la parcela ideal, por ejemplo, recurríamos a lo que es por ejemplo, lo que si una parcela de aire se expande, se vuelve más liviana y a su vez la temperatura disminuye con la altura. A que si la parcela, por ejemplo, se comprime y aumenta la temperatura y se vuelve más densa y baja, digamos. Entonces, en ese caso, tiene que ver la presión, digamos, y la alta, la baja presión, digamos, tiene que ver, bastante que ver con la temperatura y los fenómenos verticales, ya que la parcela de aire puede subir o bajar según tenga baja o alta presión. ¿Qué más? En cuanto a los gradientes verticales, habíamos dicho de que los gradientes verticales de temperatura están los prevalecientes y hay columnas, por ejemplo, características que se pueden dar en el gráfico que tenemos a la derecha, que en este caso tenemos condiciones super adiabática, condición adiabática, condición de inversión de temperatura y inversión sobre una condición super adiabática, digamos. Entonces, podemos ver cómo el humo de la chimenea va a variar según las condiciones, sean superadiabáticas, sean adiabáticas, sea una inversión, o sea una inversión por encima de una condición superadiabática. Esto tiene que ver con la parcela ideal que habíamos visto en la clase pasada. Entonces habíamos dicho, si hay una condición prevaleciente superadiabática, es decir, que el aumento, que la disminución de la temperatura en condición adiabática, es decir, sin intercambio de temperatura con el exterior, es decir, que va a bajar más rápidamente la temperatura con altura, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Si baja más rápidamente la temperatura con altura, la presión, digamos, la presión va a ceder, digamos, se va a expandir la columna de aire o la parcela de aire, entonces se va para arriba, digamos. Entonces hace como este movimiento que es serpenteante, digamos, como la columna de humo se comporta de este movimiento. Ahora, si esta es una condición superadiabática, digamos, es decir, como que hay una gran mezcla de aire. Quiere decir, y eso por ahí es bueno porque hay una buena mezcla de los contaminantes. Entonces, no habría mayor problema porque se están mezclando. En el caso de una condición neutra, digamos, muy parecida a lo que es la condición superadiabática, ya que la temperatura, habíamos dicho que disminuye 1 grado centígrado cada 100 metros. Entonces, en este caso, el contaminante se distribuye
como si fuera una columna cónica, así como tiene el grafiquito. También dentro de todo los gases se están mezclando, digamos, y no hay gran inconveniente. Ahora, si nos vamos al caso de una inversión térmica, que es lo que, digamos, si ven, que con altura, en vez de disminuir lo que es la temperatura, con la altura, la temperatura empieza a aumentar. Entonces, en este caso, el contaminante se dispersa como si fuera un abanico. O sea, esto está visto del costado, pero si lo miramos desde abajo, se va a ver que es como un abanico que se está expandiendo, digamos, por todo el territorio. Y en este caso de que cuando la temperatura baja y posteriormente, digamos, se produce un aumento de la temperatura debido a la radiación solar, digamos, que va a calentar, como vieron, la superficie del suelo. Ese calor, digamos, se va a transmitir a la parte más elevada, digamos. Si estamos, por ejemplo, en una ciudad y tendríamos los edificios un poco a esta altura, vamos a ver que hay una capa calórica que está presente que hace como si fuera una tapita, digamos. Entonces, toda la parcela de aire, digamos, en este caso, que son emisiones gaseosas e industriales, que están a cierta temperatura, cuando quieran subir se van a encontrar con una capa con mayor temperatura que a la que se encuentra, digamos. Entonces, si acá hay una temperatura y quiere seguir subiendo, va a chocar con ese calor, digamos, que está menos denso, entonces tiende como a subir. Entonces, como esta es más fría y más densa, va a tender a quedarse suspendida, digamos, a la altura de esa capa confinante calórica, digamos. Y posterior tenemos el peor de los casos, que ya se van a esparcir como a modo fumigación, que sería como una mezcla entre pluma y mezcla de cono, digamos. En este caso venía con una condición súper adiabática y directamente se produjo la condición de hipersión. Entonces, en este caso se produce el cono de fluente gaseoso, se produce de esta forma como si fuera una fumigación. Entonces no sube para arriba y se mezcla, pero se mezcla en un área bastante estable, digamos, como que no serpentea como lo que haría en el caso A, por ejemplo. Y bueno, en ese caso sería como la situación bastante desagradable con respecto a los contaminantes, digamos. Bueno, otros factores que pueden incidir en la dispersión de los contaminantes son la humedad, ya que favorece la formación de aerosoles cuando los contaminantes atmosféricos son higroscópicos, como ser el amoníaco, el cloruro de hidrógeno, el fluoruro de hidrógeno. O sea, la humedad va a ayudar a que esos contaminantes estén higroscópicamente, digamos, presentes en la atmósfera. La pluviosidad también, ya que puede ayudar a la eliminación de los contaminantes, pero a su vez también concentrarlos en el suelo. Después tenemos la radiación solar, que es un fenómeno que también, digamos, primario, porque dinamiza los movimientos de la atmósfera. Entonces, a su vez también habíamos dicho que la radiación solar interviene, por ejemplo, en el smog fotoquímico, a través hace reaccionar la molécula de dióxido de nitrógeno para liberar una molécula de oxígeno, y que posteriormente ese oxígeno se una a el oxígeno bimolecular y forme el ozono a nivel troposférico. Entonces la radiación solar también va a incidir en los contaminantes. La turbulencia atmosférica también es el mecanismo más importante, ya que influye de forma decisiva en la mezcla y dispersión de los contaminantes atmosféricos. Entonces se trata de movimientos complejos donde intervienen la mayoría de los parámetros anteriores.
Bien, ahora ya nos falta poquito. Viene, digamos, el último tema, penúltimo tema, que es el control de las fuentes de movimiento, que está incluido como uno de los contaminantes. Tenemos básicamente tipos de contaminantes como fuente fija y aquellos como fuente de movimiento de contaminación, digamos, que en este caso son los medios de transporte, como son los autos, los camiones, los colectivos, los aviones. Entonces, bueno, en este caso también esto es sacado de Bécilin y bueno, básicamente habla de distintas estrategias que se pueden llevar a cabo el nivel tecnológico de los vehículos para hacer un control de la emisión de contaminantes que tienen con respecto, bueno, en este caso a los hidrocarburos. Entonces, aunque muchas técnicas de control entonces pueden aplicarse para fuentes de movimiento, una fuente móvil, digamos en especial el automóvil, merece la atención especial. Aunque el automóvil tiene muchas fuentes potenciales de contaminación, son unos pocos puntos que requieren control. Entonces, aquellos puntos que requieren control son, por ejemplo, la evaporación de los hidrocarburos, el tanque de combustible. El tanque de combustible no está herméticamente sellado, sino que tiene una válvula de presión, que cuando levanta mucha presión debido a los gases que quieren salir al exterior, se lo permite, porque si no estaríamos estallando todos los tanques de combustible de los vehículos. También la evaporación del hidrocarburo de los carburadores de los vehículos, también ahí produce gran emisión. También las emisiones de la gasolina sin quemarse, por ejemplo, durante el proceso de combustión. Y digamos, hidrocarburos parcialmente oxidados en el cárter del cigüeñal. Bueno, esto ya a nivel de la parte del motor de un auto, digamos, donde son los puntos críticos, digamos, donde se puede hacer control de las emisiones. Los óxidos de nitrógeno, los hidrocarburos, el monóxido de carbono del caño de escape, que básicamente estos son controlados a través del catalizador de platino, que los autos ya por normativa tienen que tener, por ejemplo, catalizador en nuestro país, para que no emitan gases contaminantes a la atmósfera. Bien, entonces las pérdidas de evaporación de los tanques de gasolina se han reducido mediante el uso de tapones que evitan que los vapores se escapen. Se han reducido las pérdidas por carburadores con cartuchos de cartón activado que almacenan los vapores emitidos cuando se apaga el motor, y la gasolina caliente en el carburador se vaporiza. Cuando se reinicia el automóvil, los vapores pueden purgarse con aire y quemarse en el motor. Entonces, básicamente, acá tenemos dos imágenes, dos esquemas, lo que es un motor, el cual no tiene ningún tipo de control de emisiones de gases contaminantes, y un motor que sí tiene, por ejemplo, control de emisiones. Por ejemplo, acá donde el caño de escape del auto, por ejemplo, acá tiene un convertidor catalítico para que convierta los óxidos de nitrógeno en gases como el dióxido de carbono, que no contaminan tanto. Por darle un ejemplo, acá el tanque de combustible, por ejemplo, que estaba todo el tiempo perdiendo hidrocarburos, acá digamos, el tanque de combustible tiene digamos, una válvula que permite como el recirculado de esos vapores de hidrocarburos y que vayan a quemarse junto con el combustible, digamos, para la generación de la explosión en el motor y la generación de energía cinética, digamos. Por ejemplo, acá ¿qué más hay? Acá hay una válvula, por ejemplo, que antes el cártel del cigüeñal directamente no tenía ningún tipo de válvula que vaya
al carburador y haga como recircular los hidrocarburos para que se quemen todo adentro del motor. Entonces, bueno, son todas estrategias tecnológicas que le fueron agregando los investigadores para mejorar en cuanto a la emisión de hidrocarburos, de gases tóxicos, contaminantes, de la quema de hidrocarburos. Entonces, son todos aditamentos tecnológicos de los motores, digamos. Entonces, acá pone el ejemplo del caño de escape. Entonces, que por ejemplo, aproximadamente el 60% de hidrocarburos y casi todos los óxidos de nitrógeno y monóxido de carbono, digamos, salen a través del escape, digamos. Entonces, el problema inmediato es cómo medir estas emisiones. Entonces, directamente se sellaba lo que es o se hacía burbujear todos los gases provenientes del caño de escape y se investigaba de cuáles eran todos los gases contaminantes que estaban produciéndose por parte del motor. Entonces, bueno, acá básicamente una de las técnicas, bueno, digamos, otro donde medían también es cuando el auto se encontraba en marcha, cuando el auto se encontraba, por ejemplo, en punto muerto. Encontraron que había alta emisión sobre distintos estados en los cuales se encuentra el motor del auto, si se encontraba trabajando en movimiento o funcionando en punto muerto, por ejemplo, se encontraron que tenían distintas concentraciones de gases según el estado en el que se encuentra el vehículo, digamos. Bueno, los autos nuevos incluso tienen los reactores catalíticos que les había mencionado, que oxida el monóxido de carbono y los hidrocarburos a dióxido de carbono y agua, digamos, por ejemplo, con estos catalizadores de platino. Las modificaciones en el motor, por ejemplo, para quemar más eficientemente a través de una computadora. Por eso los autos ya no vienen al carburador, digamos, vienen con inyectores, digamos. Entonces el inyector como que sensa bien el auto si la cantidad de nafta que va a necesitar para no quemar, para decirle al cohete, digamos, tanto combustible sin la necesidad y por lo tanto producir menos emisiones. Entonces, bueno, todo son estrategias tecnológicas que fue la ingeniería agregándole a los motores para evitar que emitan tantos gases contaminantes. A su vez también el motor a nafta es menos contaminante que el motor a diésel, por ejemplo. Digamos, como que el motor a nafta o sea, si bien también está produciendo contaminantes, en el caso, digamos, del motor diésel, produce mucho más contaminantes, emisiones de humo y olores, digamos, que los combustibles a nafta, digamos. Es decir, son menos eficientes. Entonces, pero ¿qué pasa, digamos? Si bien son menos eficientes en cuanto a la quema, son los diésel suelen ser más eficientes, digamos, que la gasolina porque emiten menos dióxido de carbono por millas recorridas, digamos, del vehículo. En cuanto a posteriormente, bueno, también se continúan mejorando los motores diésel, digamos, para que puedan no tener, digamos, en el futuro, digamos, los vehículos diésel puedan convertirse más deseables del punto de, digamos, que puedan ser utilizados como medio de transporte y medios, por ejemplo, de carga pesada, que son básicamente lo que utilizan el diésel, para que tenga un mejor ahorro de combustible y no contamine tanto el ambiente, digamos.
Acá, por ejemplo, lo que les mencionaba, según el estado en el cual se encuentre el motor, por ejemplo, en estado de reposo, en estado de aceleración, en estado de velocidad crucero o estado de desaceleración, en cuanto a la producción de monóxido de carbono, la producción de hidrocarburos volátiles, por ejemplo, y la producción de óxido de nitrógeno. Entonces, en este caso, digamos, el estado de reposo está produciendo básicamente mayor cantidad de emisiones que cualquiera de los otros estados. Únicamente, bueno, en el estado de aceleración, por ejemplo, en cuanto, perdón, al monóxido de carbono y a hidrocarburos. Pero en cuanto a lo que es la aceleración, por ejemplo, se produce mayor, 100 veces más producción de óxido de nitrógeno, ya que para la aceleración se está quemando combustible. Digamos. En cuanto al vehículo alcanza la velocidad crucero, vemos que eficientemente, digamos, el combustible se empieza a quemar más eficientemente, digamos. Es decir, digamos, solo 66 veces más que en el caso de estado de reposo y menos de 100 que en el caso que se esté realizando la aceleración, digamos. Recién se esté pisando el acelerador. En el caso de desaceleración también a su vez hay gran producción de volátiles de hidrocarburos, digamos. Y en el caso de los otros, monóxido y óxido de nitrógeno, no es tanta la producción. Acá, digamos, en este caso, emisiones, digamos, parte por millón por volumen, y las emisiones de gas digamos, emisiones porcentaje de gas de escape seco, digamos. Entonces, este gráfico explica la variabilidad de las emisiones de los automóviles con cambio en la relación de aire a combustible. Entonces, tenemos acá que un combustible rico, por ejemplo, en oxígeno, se está produciendo, por ejemplo, la producción más, digamos, un pico de producción de, de dióxido de carbono y un pico de producción de monóxido de carbono, por ejemplo, que en el caso de un combustible pobre, digamos, en oxígeno, que únicamente está produciendo óxido de nitrógeno en ese caso, digamos. Es decir, esto quiere decir que cada vez que pisamos el acelerador, que combustible, si tenemos una alta relación de aire, digamos, rico o pobre, digamos, en oxígeno. Entonces, bueno, en este caso, podemos ver que cuando pisamos el acelerador hay mayor producción de monóxido de carbono, y monóxido de carbono, que hay un pico, y de dióxido de carbono, digamos. Y de hidrocarburos, ven que se están quemando los hidrocarburos, por lo tanto, también empieza como a disminuir el contenido de hidrocarburos. En el caso de que no estemos pisando el acelerador, por ejemplo, un combustible pobre en aire, por ejemplo, entonces hay un pico en la liberación de hidrocarburos al ambiente que la quema en sí, digamos, de los mismos. Bien. Y por último, chicos, sería la parte, bueno, de gestión de calidad de aire, que en este caso son distintos pasos, digamos, que son los necesarios para llegar a una gestión de la calidad de aire. En este caso, bueno, entonces la preparación de criterios de salud ambiental, el establecimiento de normas de calidad de aire, el establecimiento de normas para la emisión de contaminantes de fuentes específicas, el desarrollo de estrategias de control, la implementación y operación de estas estrategias. Entonces, muchas veces les había mencionado de que
dentro de lo que es la economía circular y poder hacer una gestión ambiental de la producción dentro de un marco de sustentabilidad. Muchas veces, antes de ver el producto que yo quiero generar, hay que pensar, digamos, en el residuo que se va a generar. Y ese residuo, si es que es un efluente gaseoso, por ejemplo, no, por ejemplo, simplemente los que son producidos a través de las chimeneas que vemos, el efluente gaseoso, sino, por ejemplo, a través de los basurales, también se están generando efluentes gaseosos, ya que las bacterias están generando el metano, por ejemplo. Entonces muchas veces es mejor empezar de atrás para adelante, digamos, ver qué qué emisión gaseosa voy a estar generando a través de mi proceso productivo y a partir de ahí ver cómo se va a tratar eso antes de pensar el producto que quiero ofrecer, digamos, a la población, el producto o servicio el cual voy a ofrecer. Entonces, primero veo cómo trato el residuo y después veo qué es lo que voy a producir, digamos. Analizo obviamente la normativa, todos los contaminantes que se van a generar durante el proceso productivo. Entonces, tienen acá el gráfico, digamos, las distintas fuentes de emisión de los contaminantes industriales, contaminación, por ejemplo, de vehicular o de industria, como ser lo que es el turismo, las ciudades, la quema, por ejemplo, de combustibles, o la quema de maderas, o la quema de carbón mineral para la producción energética. Bueno, todas estas son las fuentes contaminantes que puede haber. Los gases, que sabemos que van a estar produciendo contaminación, particulado, digamos, los PM10, PM2,5, los gases como el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno, las zonas, digamos, que se van a ver afectadas. Y bueno, dentro de un marco de gestión de calidad de aire, entonces lo de las distintas, digamos, que tenemos un diagrama donde vemos las distintas dimensiones a las cuales una gestión de calidad de aire tiene que abarcar para llegar al centro de lo que sería la presencia de aire limpio de contaminantes, digamos. Entonces son una serie que hay que tener en cuenta, por ejemplo, la gobernabilidad, que es lo que tiene que ver con todas las leyes que se van sancionando. Bueno, las industrias del turismo, la agricultura, el desarrollo territorial, el desarrollo social, es decir, bueno, la salud pública, el medio ambiente, la economía, la identidad nacional, el cambio climático. Bueno, son todas las dimensiones, como las más externas, digamos. Posteriormente, bueno, está el profesionalismo, la transparencia, la honestidad de todo este tipo de variables que son las más externas, la equidad, que haya equidad social, compromiso. Posteriormente que tenemos, ya hablamos de desarrollo territorial, una vez que se pasa a esta otra dimensión, digamos, la educación de la población, el estudio del método científico, a través del método científico, digamos, y posteriormente, bueno, están los inventarios, la modelación y el monitoreo. Todo esto entonces para llegar, digamos, a lo que sería la obtención del aire limpio. Así que bueno, entonces esto sería por la unidad número 7 y esta es la última diapo. Acá tienen toda la bibliografía para consultar. Así que bueno, cualquier duda, estamos en comunicación.